Un grupo élite de la policía adelanta las investigaciones correspondientes para identificar y capturar del ataque a un camión de la policía, en el que dejó 13 uniformados lesionados y un civil. Los detalles en minutos desde Cali. Autoridades de salud reportaron 30.000 casos de COVID, 1.000 menos que ayer. A pesar de la reducción, insisten en el autocuidado. Vía Medellín-Quibdó lleva 15 días cerrada. La comunidad, que se está quedando sin recursos, exige soluciones prontas. Regresó la celebración del Día de Reyes al barrio Egipto en el centro de Bogotá. Autoridades realizan inspección sanitaria para evitar contagios de COVID. Incendio en edificio del Bronx, en Nueva York, dejó 19 personas muertas, entre ellas 9 menores de edad. 63 más resultaron heridas. Más adelante, las noticias del mundo. Muriel marcó 2 goles, Falcao jugó 90 minutos y Ospina y Cuadrado ganaron con sus equipos. Y desde el 16º Cartagena Festival de Música, nuestra sección estuvo con la orquesta de la ciudad. Más adelante les cuento más. Buenas noches y bienvenidos a RTVC Noticias Fin de Semana, conectados 24/7. Una nueva masacre lamentablemente fue perpetrada en Magdalena. 3 personas de una misma familia fueron asesinadas por varios hombres armados. Las autoridades por ahora investigan el hecho. Más información con Andrés Llamas, periodista de la Radio Nacional. Y luego de la masacre ocurrida en el corregimiento Julio Zaguadi, jurisdicción de Zona Bananera en el Magdalena, el gobernador de este departamento, Carlos Caicedo, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien dé información que lleve a la captura de los responsables de este crimen, en el que 3 miembros de una misma familia perdieron la vida. Ya hay retratos hablados. Veamos el informe. Hasta esta vivienda ubicada en el municipio Zona Bananera llegaron hombres armados y dispararon contra 3 miembros de una misma familia, entre ellos un menor de edad. El comando de la Policía Magdalena ha ordenado un grupo especial de investigación de Policía Judicial, en coordinación con Policía de Inteligencia y el mismo Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, para que recopilen todas las informaciones que nos permitan identificar a estos delincuentes. Las autoridades ofrecieron hasta 100 millones de pesos para quien brinde información que permita esclarecer lo sucedido. Estrategia de combate frontal contra los grupos del narcotráfico, en disputa por el control del negocio ilícito entre los Gaos Pachenca y el Clan del Golfo, que frene además esta ola de homicidios de manera contundente. En otros hechos de violencia, 2 hombres fueron asesinados, uno en el corregimiento de Soplador, jurisdicción de Ciénaga, y otro más en Algarrobo. Las autoridades de Magdalena le han pedido a los ciudadanos colaborar con toda la información posible para capturar a los responsables de los homicidios ocurridos el fin de semana en el departamento de Magdalena, una época de gran afluencia turística. En Cali, para dar con el paradero de los responsables del ataque a los policías del SMAT, las autoridades decidieron reforzar la seguridad y realizar operativos en toda la ciudad. Carlos Gutiérrez, buenas noches, y lo saludo para preguntarle si ya iniciaron dichos operativos. Lina y televidentes, muy buenas noches. Sí, señora, ya iniciaron de manera intermitente una serie de puestos de control que son ubicados en diferentes vías de la ciudad. También han reportado las autoridades aquí en Cali que ya se vienen adelantando una serie de allanamientos de acuerdo con la información que se ha venido recopilando por parte de los investigadores. Mientras tanto, los policías que resultaron lesionados en este atentado, 3 de ellos ya fueron dados de alta. Mientras tanto, los otros 10 permanecen en centros asistenciales de Cali. A través de carteles que son distribuidos en Cali, más de 100 investigadores de la policía y el ejército buscan a quienes lanzaron un artefacto explosivo contra un convoy que dejó 13 uniformados y un civil heridos en la noche del pasado viernes en el suroriente de la ciudad. Se nombró un equipo especial de investigación de antiterrorismo para poder dar con los responsables de este lamentable hecho. También por medio de puestos de control instalados en distintos sitios de la ciudad, se busca a los autores materiales, por quienes se ofrece hasta 350 millones de pesos. Hay 10 puntos de control de la policía, 22 de nuestro ejército, puntos combinados como estos, adicional a un dispositivo que se generó. Mientras tanto, los heridos se recuperan. 3 fueron dados de alta en los centros de salud donde se encontraban, 10 de ellos siguen en el proceso de observación y de atención médica. En Cali hay más de 7.000 policías, entre ellos 700 dedicados a la búsqueda de los autores del atentado, acompañados por 600 militares.
Y para adelantar todo ese proceso de investigación fue creado un grupo élite de la policía integrado por 100 uniformados. Ellos adelantan toda esa serie de indagaciones en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca. Información a esta hora de la noche en el sur de Cali. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Carlos, muchísimas gracias y esperemos que estos operativos den buenos resultados. Por otro lado, les contamos que fue capturado en la zona de migración del aeropuerto El Dorado de Bogotá Mauricio Paz Velasco, alias El Gordo. Paz sería el supuesto cabecilla de una red narcotraficante que tendría vínculos con las disidencias de las FARC en los departamentos de Cauca y Nariño. Además, alias El Gordo es solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos. En Colón, Nariño, las autoridades investigan el asesinato de 3 personas en medio de las festividades de la región. A continuación, un panorama de orden público en el país. La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a 3 personas como presuntas responsables del delito de fabricación y tráfico de estupefacientes e incautó más de 74.000 gramos de marihuana prensada en 127 panelas. Encontró también dinero en efectivo, 1.100.000 pesos. Según investigación adelantada, este dinero era parte de la comercialización de la droga que iba a ser entregado al grupo de delincuencia común Los Colonos. Autoridades del departamento de Antioquia investigan la muerte de 3 personas en un lapsus de 6 horas en zona rural del municipio de Salgar, en el suroeste del departamento de Antioquia. Además, analizan la similitud de los móviles donde ocurrieron estos hechos en la madrugada del día domingo. En Bucaramanga la inseguridad no cesa. En las últimas horas se vivió un intercambio de disparos entre ladrones y víctimas. Esto producto de un intento de robo, precisamente aquí donde estamos en la carrera 36 con calle 44. Asimismo, la Policía Metropolitana realizó un plan candado posterior a este hecho, sin embargo no dio resultados. Y a las 7:06 de la noche en RTVC Noticias es momento de revisar las cifras de la pandemia. Hoy en Colombia fueron reportados 30.630 nuevos casos y la capital está encabezando lamentablemente esta lista con 8.659. Por otra parte, 50 personas han fallecido y hay 138.056 casos activos hasta el momento, personas contagiadas con la enfermedad. Ahora revisemos cómo avanza la vacunación. En el país han sido aplicadas 66.208.299 vacunas contra el COVID-19 y por su parte 29.056.869 personas tienen ya su esquema completo de vacunación y han sido suministradas 3.802.466 terceras dosis de refuerzo. Escuchen esto además, porque mientras que Delta tomó varios meses en volverse una variante dominante, Omicron necesitó de días para estar presente en la mayoría del territorio nacional. Las interacciones sociales decembrinas dieron pie a esta situación, desatando además el 4.º pico de la pandemia. Expertos nos cuentan a qué se debe su predominancia y las consecuencias. Para los expertos, nos estamos enfrentando al virus más contagioso que haya infectado a la humanidad y a una de sus variantes más complicadas, Omicron. Que tiene una capacidad mucho más alta de infectar a las personas. Esto se debe a unos cambios en su estructura genética que hacen que algunas de las proteínas que facilitan la entrada del virus a las células humanas la hagan de forma más eficiente. Una persona con Delta, según estudios, contagia a 4 o 5 personas de un grupo de 100. En el caso de Omicron se estaría hablando de 70 personas contagiadas. Sus síntomas moderados no deben de causar relajamiento en las medidas de autocuidado. Predominan síntomas como las secreciones nasales, la tos, un poco de congestión que genera cefalea, dolor de cabeza y dolor en los senos paranasales por la congestión. Pero esta variante podría traer algo positivo en medio de tanto caos. Cómo este virus en últimas podría hacer parte del grupo de virus que producen los picos respiratorios a lo largo del año. Los casos han aumentado de manera significativa en los últimos días y aunque no se ha evidenciado colapso hospitalario, expertos no lo descartan.
Y es que el cuarto pico de la pandemia también perjudica a las aerolíneas y a los viajeros. LATAM, Avianca y Viva Air han tenido que cancelar y reprogramar vuelos por la afectación de su personal operativo. En un 4% se ha visto afectada la operación de Avianca a causa de la nueva ola de COVID-19. Así lo dio a conocer la aerolínea a través de un comunicado en el que informó que el rápido avance de la variante ha generado efectos como la cancelación anticipada entre el 1 y el 15 de enero de algunos de sus vuelos, principalmente en Colombia. Como alternativa para los usuarios que buscan retornar a sus casas y labores después de las vacaciones, brindan reacomodación, compensación y asistencia para aliviar el impacto. En el caso de LATAM, la operación en los días de enero se ha visto afectada en un 4,5% y han sido cancelados anticipadamente 53 vuelos con fechas del 8 al 16 del mes, a raíz del aumento de casos entre miembros de la tripulación y personal operativo. Ante esta situación, anuncian que los pasajeros afectados podrán pedir la devolución de su pasaje sin penalidades, cambio de fecha sin multa durante la vigencia del tiquete y cambio de ruta sujeto a la condición de la tarifa. Israel reabrió sus fronteras a turistas vacunados o recuperados tras mantenerlas cerradas durante más de un mes por temor a la propagación de la variante Omicron. Además, varios países latinoamericanos siguen registrando máximos históricos de nuevos casos diarios. A continuación, panorama de la pandemia en el mundo. Al igual que otros países que cerraron sus fronteras por temor al brote de la variante Omicron, Israel tomó la resolución de reabrirlas para turistas que estén vacunados o se hayan recuperado del COVID-19 en los últimos meses. Esto pese a que el país de Medio Oriente está reportando cerca de 20.000 nuevos casos diarios. En África ya se superó el umbral de los 10 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, según datos del Centro de Control y de Prevención de las Enfermedades de la Unión Africana. Las cifras de vacunación siguen siendo bajas. Donde sí ha avanzado en ritmo es en Europa. En este avión Airbus A300 del aeropuerto de Colonia, en Alemania, decenas de niños entre los 5 y 11 años son vacunados contra el COVID-19, mientras que en Francia las farmacias están saturadas de la cantidad de gente que está comprando pruebas caseras en medio del pico de contagios por Omicron. En Bruselas, la capital de Bélgica, hubo manifestaciones contra las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno y algunos enfrentamientos con la fuerza pública. De igual forma, en las calles de la capital danesa, Copenhague, marcharon unas 1.000 personas con los Hombres de Negro, un movimiento radical contra la vacunación y las restricciones anti-COVID que cumplió hoy un año de existencia. En otras noticias les contamos que el cierre de la vía Medellín-Quibdó, que cumple ya 15 días, ha afectado considerablemente a conductores y habitantes de la región. Las condiciones climáticas también han impedido rehabilitar esta importante ruta. Luego de la caída de un derrumbe a finales de diciembre sobre la vía Medellín-Quibdó, las fuertes lluvias han impedido las labores de remoción de tierra, por lo que ya se cumplen 2 semanas del cierre de la troncal. Los más afectados, el gremio transportador de la región. Las demás vías lo que hace es aumentar el costo de nuestro combustible debido al trayecto tan largo, el aumento de los peajes, así que consideramos que en un 25% es el aumento de nuestros costos de operación. Tras el cierre, cerca de 20.000 vehículos se estima que entren y salgan por la troncal al Café durante el puente festivo de Reyes. Las vías alternas no nos ayudan mucho, las vías alternas están muy deterioradas. Por el momento se mantienen las labores de remoción de tierra sobre la vía, pues la apertura depende del estado del clima. La concesión se encuentra trabajando para habilitar la vía en el menor tiempo posible en el transcurso de la semana. Hasta 100 kilómetros adicionales tienen que recorrer las empresas para poder llegar a los municipios afectados. Y ante el posible cambio en el modelo de contratación de personal médico, profesionales de la salud del Hospital General de Medellín protestaron para solicitar que no sean alteradas las condiciones laborales. Ellos dicen que la modificación afectaría su situación económica. Médicos del Hospital General de Medellín realizaron un plantón frente al centro asistencial. La protesta busca rechazar un posible nuevo modelo de contratación por medio de terceros, disminuyendo de esta manera las garantías laborales del personal médico. Es una situación sumamente compleja, máxime en estas épocas de pandemia, donde el personal de la salud requiere de toda la atención, de todo el acompañamiento. Más de 700 empleados entre médicos y especialistas se verían afectados, pues sus salarios bajarían hasta en un 30%, por lo que piden que no se dé una tercerización. Hay una disminución laboral, hay una disminución mental, hay una pormenorización
que tenga la absoluta certeza se va reflejado en los servicios y en la atención de los pacientes. Por el momento no hay un pronunciamiento de la gerencia del hospital, pues aseguran que lo harán la próxima semana. Por otro lado, en un accidente de tránsito en la vía que comunica a Villavicencio con Puerto López, 20 personas resultaron heridas y entre los lesionados se encuentran 3 niños. Consuelo Garzón, periodista de la Radio Nacional, nos entrega más detalles. El accidente se presentó en el kilómetro 9 en el sector conocido como Rancho Chicha, en la vía Villavicencio-Puerto López. Allí una colectiva de servicio público se volcó. Además, 2 carros particulares colisionaron de frente, lo que dejó en total 20 personas lesionadas, que fueron evacuadas hacia diferentes centros asistenciales. Un trágico accidente en donde se ven comprometidos 3 vehículos, 2 vehículos particulares tipo automóviles y una flota de la empresa Arimena. Se pudo evacuar los pacientes en varios vehículos tipo ambulancia hacia los diferentes centros asistenciales. Frente a las posibles causas del accidente, Díaz agregó que las autoridades correspondientes avanzan en la recolección del material probatorio, pero que aún no hay una hipótesis clara de lo sucedido. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. A esta hora, los bomberos continúan trabajando en la mitigación de un incendio forestal que ha arrasado al menos 2 hectáreas de vegetación en la vereda El Verjón Bajo, zona rural en Chapinero, al norte de Bogotá. De momento, las llamas han sido controladas en un 90%. 22 unidades del Cuerpo de Bomberos intentan sofocar las llamas. En esta emergencia, por fortuna, no han sido reportadas personas lesionadas. Los organismos de socorro piden no hacer quemas de basura en los cerros orientales para evitar así futuras emergencias. Y desde hace 107 años en el barrio Egipto se realiza la fiesta más tradicional de la capital del país, el Festival de los Reyes Magos y la Epifanía, que suspendió sus actividades durante 2 años como consecuencia de la pandemia. Nuestro compañero John López está en el lugar disfrutando del evento. John, muy buenas noches y cuéntenos cómo ha sido esta celebración. Hola Lina, muy buenas noches. Pues a esta hora el ambiente es de fiesta total. Aquí en la zona aledaña a la parroquia Nuestra Señora de Egipto, donde se cumple el primer día del Festival de Reyes Magos y Epifanía, que durante 2 años estuvo ausente, pero que hoy regresó para el deleite de las familias bogotanas que en el transcurso del día han acudido en masa a este lugar aquí en la localidad de Santa Fe para deleitarse con la música, con la gastronomía y con las bebidas típicas que sin lugar a duda son el principal atractivo de este festival. La tradición, la alegría y el sabor tienen por estos días sede única en Bogotá. El Festival de Reyes Magos y Epifanía en el barrio Egipto fue la excusa perfecta de este 2022 para el reencuentro. La fiesta como tal de Reyes y Magos es la única tradicional acá en la capital y la más antigua de todas. Y si de tradición hablamos, no se puede dejar de un lado una de las bebidas ancestrales más apetecidas del festival. Al original, la chicha, la chicha, la chicha. La chicha es la causante de que cientos de personas no quieran perderse el Festival de Reyes. La tradición de la chicha, que por sí es muy deliciosa, o sea, toca venir todos los años para probarla, o sea, deleitar del buen gusto. Se le echa el maíz corva, se le echa la panela, hay que batirla, dejarla fermentar. Aquí los amantes de la gastronomía también tienen su espacio. Pelanga, sopa de cuchuco con espinazo, gallina con papa. Esto es como para levantar muertos. Estoy esperando la pelanga porque todavía está cruda, pero eso es de lo mejor. Con comida a bordo y un buen vaso de chicha, cientos de personas celebraron volver a encontrarse después de 2 años de ausencia en el barrio Egipto. Salud por volver a compartir otra vez estos momentos tan felices. Salud. Las actividades mañana en el segundo día del Festival de Reyes Magos y Epifanía comenzarán hacia las 9 de la mañana con actividades recreativas y deportivas. A las 12 del día la tradicional Eucaristía y en horas de la noche la verbena musical con los 50 de Joselito. Y con este ambiente de fiesta aquí en el barrio Egipto, en la localidad de Santa Fe, en la ciudad de Bogotá, me despido. John López, RTVC Noticias. Y en otras noticias les contamos que el gobierno nacional trasladó a Doncello, Caquetá, a 43 excombatientes y sus familias, con el fin de brindarles seguridad y acompañamiento en su proceso de vida. Dentro de las acciones estuvieron la entrega del predio San José de 70 hectáreas, el suministro de alimentación durante el recorrido y la entrega además de elementos de bioseguridad para la población.
Asimismo, fue dispuesta una zona de almacenaje para proyectos productivos y una brigada de salud para atender a la población en el predio. Y presten atención a esta historia. En Barrancabermeja, una habitante de calle dio a luz a su pequeña hija en un terreno baldío, con ayuda de miembros de la policía. La valerosa actuación de los uniformados permitió que la recién nacida llegara sana y salva al hospital. Hágale. Este fue el momento en el que todos los que aparecen en este video tenían una sola misión: llevar a la bebé recién nacida de Luz Ángela a un hospital. Una habitante de calle que, por razones de vida, tuvo que dar a luz en un lote destapado. Por fortuna, arribó su ayuda. Da a luz con la ayuda y asistencia de nuestros uniformados. Le brindaron primeros auxilios y junto con los bomberos se llevaron a Luz Ángela a un centro asistencial. Se recibe una bebé, una femenina, de 1900 gramos, está en buen estado general, está estable hemodinámicamente. Sin embargo, eso no queda ahí. Teniendo en cuenta la situación económica de esta madre, la policía y la comunidad dieron un ejemplo de solidaridad. Realizaron la donación de algunos elementos básicos como pañales, pijama para la mamá, kit de aseo, toallas y teteros. De igual manera, en vista que la madre habitante de calle requiere tratamiento para su adicción a las drogas, la policía está gestionando para que se vincule a un centro de rehabilitación y a su vez su pequeña sea cuidada por sus padrinos, los policías que la recibieron. Y a las 7:21, información del mundo en RTVC Noticias. Al menos 19 personas murieron y 63 más resultaron heridas después de que un incendio arrasara con un edificio de apartamentos en el Bronx, en Nueva York. Unos 200 bomberos llegaron al lugar para extinguir el fuego y rescatar a los sobrevivientes. Una jornada trágica en la llamada capital del mundo. Un edificio residencial situado en el barrio del Bronx, en Nueva York, registró un incendio hacia el mediodía, como registraron videos aficionados en redes sociales. Unos 200 bomberos llegaron para extinguir el incendio que al parecer comenzó en un apartamento dúplex que tenía la puerta abierta y esto permitió que el fuego y el humo se extendieran por el resto del edificio. Estoy devastada. He vivido en este edificio durante 16 años y nunca experimenté algo tan triste. Los vecinos son como mi familia y verlos así fue. No tengo palabras para describir mi dolor. Vecinos narraron haber visto a residentes desesperados haciendo señas, aparentemente atrapados y sin posibilidades de escapar, pues este tipo de edificios no tienen salidas de emergencia. Este va a ser uno de los peores incendios que hemos presenciado durante los tiempos modernos aquí en la ciudad de Nueva York. Los heridos fueron trasladados a 5 hospitales y muchos de ellos sufrieron paros cardíacos y respiratorios, según el diario The New York Times. Las autoridades advirtieron que el balance de las cifras de víctimas mortales podría aumentar por la gravedad de los heridos que superan el medio centenar. Y hoy domingo se cumple una semana del inicio de las protestas en Kazajistán. Hasta el momento se han confirmado 164 muertes, 2.000 heridos y casi 6.000 detenidos. Durante la jornada llegaron más tropas y armamento militar ruso para apoyar al gobierno. Según el Ministerio del Interior de ese país, los daños materiales fueron estimados en unos 199 millones de dólares. La crisis kazaja ha aumentado la tensión entre Rusia y Estados Unidos, que mañana hablarán de este importante tema y del conflicto en Ucrania en una reunión que se realizará en Ginebra, Suiza. Muy buenas noches para todos ustedes. Buenas noches, Lina. Bueno, le tengo, mire, los 4 colombianos que hoy brillaron en el fútbol internacional. Por un lado, Luis Fernando Muriel marcó doblete. También tenemos a Ospina y Cuadrado, quienes ganaron sus respectivos partidos. Un partidazo el de Juventus frente a Roma 4-3. Y también Falcao, que jugó los 90 minutos. Y es positivo, por supuesto, para todos los colombianos, todos los que estamos atentos a lo que va a ser justamente las eliminatorias hacia la Copa del Mundo. Aquí, los goles y el buen rendimiento de los nuestros en Europa. Otra gran jornada para los futbolistas colombianos, definir con el borde interno de su botín izquierdo. En el segundo tiempo recibió un balón cruzado, eludió a otro defensa y definió de pierna derecha para este golazo de banderita. También en Italia, David Ospina fue titular en la victoria 1-0 del Napoli sobre la Sampdoria. El colombiano no tuvo mayor acción ante el poco peso ofensivo del club genovés. El tanto de la victoria fue anotado por Marco Petaña.
Juan Guillermo Cuadrado fue titular y uno de los mejores calificados por la prensa en el increíble triunfo de la Juventus ante la Roma en el Estadio Olímpico. Apenas 7 minutos con goles de Locatelli, Kulusevski y Matea de Sciglio. De esta forma la Juve, aunque rezagada, sigue con aspiraciones de jugar la próxima Champions League. Y en la Liga Española, Radamel Falcao García volvió a jugar un partido completo después de 10 meses. El Tigre fue titular en el empate entre su equipo, el Rayo Vallecano, y el Real Betis. Rayo Vallecano. Bueno, y continuemos con buenas noticias, pero ya no en fútbol, sino en el mundo del tenis, porque impresionante lo de María Camila Osorio. ¿Por qué? Porque ya se recuperó. Sí, este es el primer partido que ella gana, podemos decirle. Le ganó al COVID-19 y ya está lista para lo que va a ser justamente el Abierto de Australia. Confirmó que sí va a participar la tenista cucuteña, que había informado el pasado 4 de enero de su contagio, y dijo que tenía fe de alcanzar y por supuesto dar negativo antes del inicio del primer Grand Slam del año. De esta manera María Camila publicó que va a estar lista, presente. Por supuesto, no alcanzan a entender la felicidad que tengo de estar lista en Australia. Nos vemos allá en Melbourne, gracias a Dios. Son las palabras de María Camila. Y bueno, muchos que en este momento en varias partes del mundo están contagiados por el COVID, se van recuperando poco a poco. Bueno, y continuamos justamente, sí, con el deporte blanco y el triunfo de quién más, de Rafa Nadal en el torneo ATP 250 en Melbourne. Iba a estar muy bien el español, iba a lograr justamente en su regreso a este circuito, luego de 5 meses de ausencia, derrotar al estadounidense Maxime Cressy por parciales 7-6 y 6-3. El mallorquín logró así su título número 89 como profesional, impresionante, y superó, oigan esto, a Roger Federer y a Andrea Agassi, al ser el primer jugador en la era abierta en ganar al menos un título en 19 temporadas diferentes. Ante la ausencia de Federer y muy posiblemente de Novak Djokovic por su problema de visado, Nadal podría conseguir el anhelado título número 21 de Grand Slam en el Abierto de Australia, algo inédito por supuesto en la historia de este deporte. 7 de la noche, 26 minutos, hasta aquí la sección deportiva. Yo los saludo desde el 16º Cartagena Festival de Música y los saludo con una pieza compuesta por Adolfo Mejía, uno de los músicos más importantes de la ciudad, y letra de Daniel Lemaitre. Estas son las primeras estrofas del himno de la ciudad amurallada. Pues bueno, resulta que las orquestas son como los equipos de fútbol, cada ciudad tiene la suya. Y Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez, estuvo con la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Bueno, Laura, hoy la saludo desde la Universidad de Cartagena, en donde vamos a saldar una deuda de nuestro compañero Mateo Gelbes para saber qué es y qué hace un concertino. También nos adentramos en uno de los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Cartagena para conocer esos sonidos y colores de la fundación. La Orquesta Sinfónica de Cartagena es una experiencia de inmersión artística y formativa de jóvenes que buscan hacer una carrera en la música a como de lugar. Son unos relatos de vida muy particulares que realmente tocan como las fibras de las condiciones en las cuales se han movido los chicos de la orquesta. Nosotros nos mentalizamos en que tenemos que participar y tenemos que sacar esto adelante, y esto hace que nosotros tengamos la gana de poder estar aquí y poder participar de ello. Bueno, y les conseguí un concertino bastante joven. Eduardo Acuña, bienvenido a RTVC Noticias. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, tenemos una duda y una tarea que me pidieron, y es, ¿qué es un concertino? Bueno, un concertino es aquel músico que está encargado de dirigir la orquesta por debajo del director. El concertino da las entradas, es el primer violín, entonces por lo tanto tiene un cargo de responsabilidad más alto, y pues se requiere de alguien que esté siempre liderando y pues sepa todas las partes y lidere en sí a todos. ¿Qué es lo más difícil de ser un concertino? Que si la fila se equivoca, el resto de los violines, la culpa siempre va a ser del concertino. Así el concertino lo haya hecho bien, la culpa siempre va a ser de él, pues porque
de él depende que todos los violines estén en correcto estado y en general todas las cuerdas. O sea, más o menos, ¿usted cuántos regaños recibe al día? Todo el tiempo, casi siempre, los regaños son para mí. Sí. No sé cuántos, pero muchos. Bueno, ya saben, más o menos algo así para que se hagan una imagen, es como Laura Galindo. Laura Galindo es la concertino de la sección de cultura y quien recibe los regaños, pues claramente es Lord Cultura. Bueno, y nos quedó clarísimo, ¿no? Aprendimos algo nuevo en la sección de cultura. Aquí usted sería la concertina y yo sería el que recibe los regaños. Bueno, gracias por lo que me toca. Feliz noche para todos. Hasta aquí RTVC Noticias. Recuerden que mañana tenemos una cita a las 7 en punto. Ustedes no se despeguen de Señal Colombia. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, con Álvaro García. Este programa es